¿Qué hacen los presinápticos por lo general? Los presinápticos son fármacos de acción central. Inclusive se ha demostrado pues que la metildopa también se puede utilizar para procesos de hipertensión, sí, sobre todo en embarazadas, ¿no? Inclusive ya últimamente hay reportes de que la administración de este medicamento no va a causar daños en el feto, ¿no? Eh, Asimismo, lo que vamos a hacer es que este metabolito, el metabolito que es la alfa-metil, no la adrenalina, ¿sí? Lo que va a hacer es reemplazar la noradrenalina, ¿no? En las vesículas neurosecretoras, ¿no? Digamos que estos van a estimular a la conversión de la adrenalina en alfa-metilnoradrenalina. Este conjunto de medicamentos que ya habíamos mencionado, ¿sí? Tienen como efectos adversos, pues, bradicardia, ¿correcto? Bradicardia. Ojo, son efectos adversos, repito, ¿no? Es sobre un grupo pequeño de personas. Puede provocar procesos anémicos, puede provocar retención de líquidos. Si son efectos adversos leves, se ha reportado la sedación, la cefalea, procesos digestivos. Está contraindicado, ¿sí? En pacientes con enfermedades hepáticas, en insuficiencia respiratoria, en depresión. Asimismo, hay que tener mucho cuidado porque puede interaccionar pues con algunos diuréticos, ¿no? Hipotensores. Tengan en cuenta de que el objetivo es, de este medicamento es regular la presión, pero muchas veces digamos, por tratar de tener una acción rápida de estos medicamentos, se comete cierto error y se asocian dos o más medicamentos. Y esto puede hacer de estar en un proceso de hipertensión, lo podemos llevar a un proceso de hipotensión, ¿sí? Muy bien, también hay que tener cierto cuidado con los antidepresivos tricíclicos, con las aminas simpático-miméticas, con algunos medicamentos como el litio, el aloperidol, ya que estos suelen causar pues procesos tóxicos. Recuerden que por lo general estos medicamentos tienen metabolismo hepático. Dentro de estos medicamentos habíamos nombrado un conjunto de medicamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en el caso de la clonidina. La clonidina va a trabajar a nivel de los receptores, ¿correcto? Receptores que se encuentran en la membrana postsináptica, sobre todo los receptores alfa-2 adrenérgicos, y lo que van a hacer es regular el gasto cardíaco y regular la resistencia periférica. Por lo general me dice se suministran pues con un diurético, ¿no? Y no son de primera elección, ya que sus efectos son a nivel del sistema nervioso central. Puede causar en algunos casos impotencia, náuseas, algunos mareos hasta desvanecimiento, ¿no? De las personas que consumen. Si trabajamos a nivel de los receptores alfa, postsinápticos alfa, por ejemplo, vamos a ver que va a disminuir la resistencia periférica, puede causar una hipotensión postural y también disminuye el retorno venoso, por lo tanto hay una taquicardia refleja, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el corazón es el responsable del bombeo de sangre, sobre todo de sangre arterial, ¿sí? Y lógicamente quien requiere pues cantidades grandes de oxígeno es el cerebro, ¿no? Y otros órganos, sobre todo el cerebro. Entonces mi cerebro está acostumbrado a recibir cierta cantidad de oxígeno.
Y si en este caso nosotros estamos reduciendo el retorno venoso, o sea, estamos reduciendo el volumen, estamos reduciendo la cantidad de sangre que va a llevar, lógicamente, oxígeno al cerebro, lo que hace el organismo inmediatamente reacciona, ¿sí?, aumentando el bombeo del corazón, o sea, produciendo procesos de taquicardia, con la finalidad de regular el oxígeno deficiente que está llegando. ¿Conforme? También estos alfa bloqueantes lo que hacen es aumentar la motilidad intestinal, ¿no? Tienen su acción a nivel del tubo digestivo. Como hemos visto, estos simpaticolíticos postsinápticos son utilizados para procesos de hipertensión arterial, como el prazosin, enfermedad vascular periférica, ataque agudo de migraña, ¿sí? Por ejemplo, ya ustedes, tal vez cuando alguna persona tiene algún proceso de migraña, consumen, por ejemplo, ergotamina, ¿no? Inclusive algunos le asocian a la cafeína, ¿no? El prazosin, que justamente estábamos mencionándolo acá, ¿sí? Es un simpaticolítico postsináptico. Actúa bloqueando los receptores alfa-adrenérgicos. Ojo, bloquea el receptor, ¿no? Al bloquear el receptor lo que hace es disminuir la resistencia de la arteria. Vamos a ver que sus efectos adversos graves pueden ser una hipotensión, como les mencionaba, ¿no? Son antihipertensivos, pero hay que tener cuidado con los procesos de hipotensión. Al haber hipotensión, lógicamente, está asociado a los procesos de impotencia, ¿no? Recuerden que en el acto sexual lo que prima ahí es, digamos, de que una presión, un bombeo adecuado de sangre, ¿sí? Para tener, en este caso, para que se llenen los cuerpos cavernosos de sangre y haya una erección. Entonces, hay que tener en cuenta que estos medicamentos, por lo general, pues son tratamientos indefinidos. A la vez puede provocar efectos adversos leves como dolores de cabeza, náuseas, mareos. Y está contraindicado si tenemos alguna hipersensibilidad a algún componente del fármaco. Puede interaccionar con agul antihipertensivo, con hipoglucemiantes, ¿sí? Y con este caso de los hipoglucemiantes hay mayor riesgo de hipoglucemias. ¿No? Ahí está, ¿no? Estos son los efectos adversos más comunes que se observan con los alfa bloqueantes, ¿no? Hipotensión ortostática, ¿sí? Taquicardias, vértigo, disfunción sexual, entre otros. Con los beta bloqueantes, lo que hace es, a nivel cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, ¿sí? Y disminuye la presión arterial. Aumenta el tono bronquial, aumenta el tono de la musculatura uterina, ojo, ¿ah? Y disminuye la presión intraocular, el PIO, ¿no? Estos beta bloqueantes lo que hacen es reducir el trabajo cardíaco. Por lo tanto, van a disminuir un poco la presión, ¿no? Disminuyen la resistencia vascular periférica. Disminuyen de la secreción de renina, bloqueo de los receptores beta 2 presinápticos, reducción del tono venomotor, y lo que van a hacer es atenuar la respuesta hipertensora adrenérgica, me dice, debido al ejercicio y al estrés. Recuerden que los factores para que se dé un proceso de hipertensión puede ser múltiples, ¿no? El mismo estrés, el ejercicio, algunos asocian de un proceso de hipertensión emotiva, o sea, ante algún evento se le suele subir la presión, ¿correcto? Entonces, lo que hace es atenuar estas respuestas. Se puede utilizar para anginas de pecho,
para arritmias, para procesos de hipertensión, los posinápticos, que suelen causar pues jaquecas, temblor, ansiedad, ¿no? Entre otros. También tenemos medicamentos que actúan sobre los receptores beta adrenérgicos, como el propranolol, metoprolol, atenolol. Van a reducir la contractibilidad miocárdica, así como el gasto cardíaco. Disminuyen la secreción de renina y angiotensina, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la diuresis. Se usan en el tratamiento a largo plazo. Sus efectos adversos, ¿sí? En este caso, bloqueo auriculoventricular, se produce o se utiliza pues para insuficiencias cardíacas, ¿sí? En bradiarritmias, o son, disculpen, sus efectos adversos, ¿no? Bradiarritmias, broncoespasmos, puede haber efectos de rebote, los menos frecuentes o menos leve. En este caso, por lo general son los mismos, ¿no? Por hipotensión, fatiga, trastornos, síndrome de renal, impotencia, entre otros. Ahí está, igual que el anterior, hipotensión, bradicardia, fatiga, somnolencia. El abetalol también puede ser un medicamento, pero este trabaja a nivel de los dos receptores, tanto alfa y beta bloqueantes. Por ejemplo, me dices bloqueante beta 1, es cardioselectivo del beta 1 y es bloqueante alfa 1. La acción bloqueante disminuye la resistencia periférica y la tensión arterial, y por el beta 2 disminuye la frecuencia cardíaca. Disculpen, beta 1 disminuye la frecuencia cardíaca. Se utiliza como defensivo. Los vasodilatadores producen una dilatación de las arteriolas, me dice, por la relajación directa de la musculatura lisa, y mejora la actividad cardíaca por medio de la relajación de los vasos sanguíneos. Como vasodilatadores tenemos algunos medicamentos como la hidralazina, ¿no? Estos vasodilatadores se pueden administrar de manera conjunta con diuréticos. Lo que van a hacer es estimular la liberación de óxido nítrico, y el óxido nítrico viene a ser un vasodilatador muy potente de las arteriolas. Las dosis deben ser muy resguardadas, ¿sí? Deben estar por debajo de los 200 miligramos. Los efectos adversos graves, por ejemplo, pueden ser lupus eritematoso, vasculitis, glomerulonefritis, y está indicado para una hipertensión severa o una hipertensión moderada. Algunas consideraciones que se deben tener, por ejemplo, en algunos pacientes, o digamos a los que administran los medicamentos, por ejemplo, en este caso del profesional de enfermería, ¿no? Que tiene que tener una vigilancia muy frecuente de la presión arterial, porque podemos llevar a procesos de hipotensión de manera muy rápida, ¿no? Sobre todo cuando ha sido administrado después por vía oral o intravenoso, ¿no? Y a la vez se le debe explicar al paciente que tome el fármaco con algún alimento. Esto debido a que puede ser muy citotóxico, ¿no? Hay algunos que le causan náuseas, vómitos, entre otros. Otro vasodilatador que se suele utilizar es el nitroprusiato de sodio. Este nitroprusiato sódico es de acción rápida, ¿sí? Tiene un efecto equilibrado en la dilatación venosa como arterial, reduce el retorno venoso y se utiliza en emergencias hipertensivas, ¿no? Se une a los eritrocitos, favorecen la secreción de óxido nítrico, y como ya hemos visto, el óxido nítrico lo que hace es regular el gasto cardíaco. El efecto adverso son caso de vasodilatación excesiva, fugaz, náuseas, vómitos, anorexia y fatiga.
Está indicado en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? En crisis hipertensivas graves. Consideraciones en enfermería, en este caso debemos tener, pues, administrar con una bomba de perfusión. Hay que vigilar la presión arterial, evitando, pues, que disminuya, pues, a valores que puedan no ser de 60 miligramos por milímetros de mercurio menos, ¿no? Y se administra, pues, cada 4 horas. Hay otros medicamentos que actúan bloqueando los canales de calcio, los famosos bloqueadores de canales de calcio. Lo que van a hacer estos bloqueadores, como su propio nombre lo dice, pues, es impedir, ¿no? Impedir que ingrese el calcio. Recuerden que el calcio tiene una acción muy importante en el proceso de contracción cardíaca, ¿no? En este caso me dice, cuando se evita la entrada de los iones de calcio, disminuye la contracción de las arterias más pequeñas. Por lo tanto, disminuye la fuerza de contracción del corazón. Y sobre todo, estos son sugeridos para pacientes adultos mayores. ¿Qué sabemos del calcio, por ejemplo? Lo que hace el calcio es mantener una homeostasis del organismo. Lo que hace es un traductor de señales a nivel del intracelular y es un regulador bioquímico, sobre todo en los músculos, ya que en este caso el calcio está relacionado con la relajación o la contracción de estos músculos, ¿no? Sobre todo el intracelular. Sin el cual me dice es imposible la interacción de actina y miocina, ¿no? Para el proceso de contracciones musculares. ¿Qué hace estos bloqueantes de los canales de calcio? Bloquean el canal voltaje dependiente. Me dice lo que se encuentra en el músculo liso cardíaco y provoca, pues, una vasodilatación. O sea, evita la contracción y lo que hace es una relajación, por lo tanto hay vasodilatación. Los efectos adversos graves es que puedes llegar hasta taquicardia, ¿no? Puede llegar a una isquemia cardíaca. Los efectos adversos leves son los mareos, dolor de cabeza, rubor, reflujo gastroesofágico, estreñimiento y edema. Está contraindicado, por ejemplo, en hipotensión, claro, porque eso lo pueden agravar más, insuficiencia cardíaca congestiva, en infarto, ¿no? En el embarazo y en el shock carcinogénico. Ahí está, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio lo que hacen es bloqueo de la entrada del calcio, reducen la contractibilidad, provocando una reducción o resistencia vascular periférica, y son del tipo de hidropirimídico, ¿no? Piridínico, ¿no? Sobre todo es referido a su estructura química. También tenemos a los YECAs, ¿no? Que son muchas veces los de primera elección. Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de estos medicamentos, los de primera elección, pues está el captopril, el enalapril, ¿no? Que es lo que tenemos con mayor frecuencia en nuestro petitorio. Pero también existen otros como el lisinopril, el quinapril. Lo que van a hacer en este caso es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Por lo tanto, en este caso vemos, al inhibir la enzima convertidora, entonces disminuye la angiotensina, tanto 1 y 2, disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial, y por lo tanto lo que va a estar disponible va a ser la bradicinina, cuya función también principal es la relajación del músculo liso cardíaco.
Los efectos adversos pueden ser efectos adversos graves, como una hiperpotasemia, puede provocar teratogénesis, ¿correcto? Insuficiencia respiratoria aguda, en pacientes con lesión renal previa, me dice, ¿no? Eh, también puede provocar hipercalemia, tos seca, hipotensión, angioedemas. Está contraindicado lógicamente en el embarazo, como hemos visto, puede provocar procesos de teratogénesis, puede provocar anuria, hipersensibilidad a alguno de los componentes. Puede interaccionar con antiácidos, con AINES, con algunos cardiotónicos como la dioxina, diuréticos, ahorradores de potasio, con tetraciclinas, con litio, ¿sí? Y en este caso el litio puede disminuir su eliminación. Pero también no son los únicos. Por ejemplo, también tenemos a los ARA2, ¿no? Son, en este caso, antagonistas de los receptores de angiotensina. Y el más utilizado tenemos, por ejemplo, a los sartán, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Tenemos a los sartán, valsartán, telmisartán, entre otros. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Van a bloquear los receptores AT1, ¿no? Impidiendo la vasoconstricción, es decir, relajando en este caso el músculo, ¿no? Por ejemplo, estos ARA2 son de activación simpática, miren, en este caso, por lo general, causan vasoconstricción, ¿sí? Aumento del volumen. Lo que hacemos es bloquear a esos receptores. Son, recuerden, antagonistas. ¿Qué efectos adversos puede presentar? Hiperpotasemia, son teratogénicos, ¿sí? En el embarazo y también me dice puede tener algunas complicaciones en las lactantes, eh, también hipertensión arterial renovascular, puede causar hipotensión, está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Recuerden que en la lactancia puede atravesar, pues, en este caso, la leche materna, ¿sí? Y puede interaccionar con algunos medicamentos como los ahorradores de potasio. Bien, también podemos tener, sí, podemos tener, bien, también podemos mencionar de estos mismos medicamentos que tienen, pues, efectos, ¿no? A nivel cardíaco. Por ejemplo, puede haber bradicardia sintomática, eh, los mareos, los síncopes, ¿no? Insuficiencia cardíaca que produce intolerancia, me dice el ejercicio físico. A nivel pulmonar se producen broncoespasmos, puede provocar crisis asmáticas. A nivel arterial, vasoconstricción. A nivel sistémico puede producir insomnio, alucinaciones, pesadillas y depresión. A nivel de personas que tienen problemas ya de diabetes, ¿no? Y están tratados con insulina, puede provocar crisis de hipoglucemia, ¿no? Ya que favorecen a la liberación de insulina. A nivel renal, producen disminución del flujo plasmático renal y del filtrado glomerulares, ¿ya? Los antihipertensivos eh, están contraindicados, tienen contraindicaciones, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, hay insuficiencia cardíaca, entonces es un poco complicado disminuir el,
el tono muscular del corazón. Entonces tal vez podemos utilizar un antihipertensivo que no esté relacionado a este gasto cardíaco, sino tal vez pues, se puede utilizar un diurético, ¿no? Asimismo, está contraindicado, me dicen, procesos de bradicardia, de menos de 50 latidos por minuto, está contraindicado muchas veces en personas que están en proceso están en embarazo, tienen algún proceso de asma, de EPOC, ¿sí? Pacientes con diabetes, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con ellos. Y dentro de las interacciones puede producir, pues, bradicardias, bloqueo cardíaco y aumento de la presión, sobre todo diastólica. Lógicamente que todo esto tiene que estar asociado, no solamente ese tratamiento farmacológico, ¿no? Sino también el cambio de estilo de vida, ¿no? Hay que reducir el sobrepeso, eliminar o limitar la ingesta de alcohol, ¿no? Incrementar el ejercicio físico, la dieta, disminuir la ingesta de sal, consumir algunos electrolitos como el potasio, calcio, magnesio, disminuir grasas saturadas, evitar el tabaquismo, estrés y, lógicamente, realizar el control, si en el caso que estén diagnosticados con diabetes. Bien. Hoy yo estoy hablando y acá no está. Hola, hola, hola. ¿Por qué se ha desactivado? Sí se le escucha, doctor. Sí se le No escucha se le todo. escucha, doctor. Sí, doctor, descuide. Sí, se le escucha. Activado el micro. Ya está. Así se escucha bien. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, digamos de que cuando hablamos de los antihipertensivos, eh, existen varias estrategias, ¿no? Para poder, en este caso, disminuir el gasto cardíaco, ¿no? O en este caso, disminuir la presión a nivel, pues, de tanto vasos sanguíneos, arterias. Algunos es a nivel no farmacológico, con una dieta balanceada, ejercicio, evitar el sedentarismo, ¿sí? En otros casos sí es un tratamiento farmacológico. Por un lado, tal vez podemos trabajar con diuréticos, por otro lado, podemos trabajar con medicamentos a nivel del sistema nervioso y otros directamente, pues, con el gasto cardíaco. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Y estas más se van a ver asociadas, por ejemplo, la próxima semana ya vamos a entrar a específicos del tipo cardiovasculares, y van a ver que también se van a asociar a los mismos, ¿no? Bien, no sé si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. Eh, Me olvidaba, para los jóvenes que son del laboratorio clínico, se había coordinado con el delegado. Primero me habían solicitado eh, por el día de hoy, ¿no? Creo que tienen una actividad el día de hoy. No tengo ningún problema, jóvenes, para en este caso, me habían pegado de repente o ponerlo más temprano la actividad, pero luego también a mí se me cruzó una actividad el día de ayer que ve a mi niña a su odontopediatra, ¿sí? Y lógicamente, a veces tú sabes los niños que es un poco complicado, ¿no? Si nosotros adultos le tenemos a veces miedo al odontólogo, los niños mucho más. Entonces la fui llevando a ella y a veces pues el tiempo de espera se amplía, ¿no? Por más cerca que la tengo en casa, pero de todas maneras son procedimientos que demoran, toman su tiempo. Entonces le decía al compañero, miren, si es que vamos en este caso a perder una actividad, yo podría avanzar un tema, pero de ahí ya se va a desfasar con el otro. Entonces lo que había visto con él es suspender la actividad esta semana, en este caso de laboratorio, y ya la otra semana continuábamos, ¿no? De manera normal. Lo que sí me había pedido era que tal vez realice un sorteo, por lo menos de 3 grupos,
para que puedan exponer el trabajo el día que tengamos práctica, ¿no? El día que tengamos práctica de laboratorio y ya no estén ustedes con esa sensación de que a quién le va a tocar exponer, sino que el grupo que le toque se prepare, ¿no? Se prepare de manera adecuada. Entonces lo que puedo hacer es sí, puedo sortear los grupos, si podemos sortear los grupos, aprovechar estos minutos que tenemos, sorteamos los grupos y ya ellos son los que van a participar con su actividad para la próxima sesión, ¿ya? Entonces, un segundito, voy a ver cuántos grupos tenemos y de acuerdo a eso le aplicamos el sorteo. A ver. En el laboratorio tenemos 8 grupos.